Buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Les habla Teodoro Darnot, precursor de la teocracia para Venezuela y América Latina. Vamos a tratar un nuevo tema, o la segunda parte del tema que veníamos revisando, titulado El hombre de pecado, la bestia, el anticristo. Dándole continuidad a este tema, vamos a buscar en el libro de Daniel, capítulo 2. Allí vamos a observar lo siguiente. Le recomiendo lea todo el capítulo para que podamos entender lo que voy a conversar sobre este capítulo 2. Dice que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, tuvo un sueño. Y en ese sueño vio una imagen frente a él cuyo aspecto era terrible y también sublime al mismo tiempo. Una estatua de aspecto humano. La cabeza era de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, y las piernas y los pies, las piernas de hierro y los pies de hierro y barro cocido. El rey se inquietó mucho por este sueño, porque vio también una piedra venir y desmenuzar totalmente la imagen, y luego esta piedra creció hasta convertirse en un gran monte que llenó toda la tierra. Daniel, profeta, es traído delante del rey, y Daniel le explica el significado, le dice que esa imagen representa 4 reinos. Un primer reino simbolizado en la cabeza de oro, y ese primer reino sería el reino de Babilonia, o sea, su propio reino. Luego vendría un reino inferior, simbolizado por la plata, que sería Medo-Persa. Posteriormente un tercer reino, simbolizado por el bronce, que sería Grecia. Y por último, un cuarto reino, simbolizado por 2 minerales, el hierro y el barro cocido. Lo que significa es un reino dividido, un reino fuerte en parte y en parte débil. Es el significado de estos 2 minerales. Y este último reino dividido y fuerte en una parte y débil en otro sería en secuencia Roma. La piedra que viene y golpea la imagen, la golpea en el último reino, que es Roma, y destroza toda la imagen, la desmenuza, y luego comienza a crecer esta piedra y se convierte en un gran monte que llena toda la tierra. En la simbología significa un gran reino. Entonces el sueño en total tiene 5 reinos. El primer reino, un reino humano. El segundo, el tercero y el cuarto son reinos humanos, pero el quinto no. El quinto es el reino de Dios, la teocracia. Esto tiene que ver con el hombre de pecado, que lo vimos en el pasado video sobre la bestia, el anticristo, el poder de rebelión contra Dios, porque estos 4 reinos humanos simbolizan ese poder que se opone a todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Esos 4 reinos simbolizan la soberanía humana, y el quinto reino significa la soberanía de Dios. Estamos viendo que Dios, para poder salvar a la humanidad, tiene que destruir la soberanía humana y establecer la soberanía divina.
¿Por qué? Porque Dios no puede salvar en rebelión. O sea, una humanidad que esté en oposición a Él no tiene salvación hasta tanto no deponga primero la rebelión, la oposición contra Dios. Y eso vale también para la iglesia. Rebelión es pecado, y el pecado impide la salvación. Entonces, para obtener la salvación hay que apartarse del pecado, que es lo que significaría arrepentimiento y conversión. Arrepentimiento de un modelo humano para ir hacia un modelo divino, un modelo teocrático, que es el reino de Dios. La iglesia es reino de Dios, la iglesia no es reino humano, ella vence al reino humano. Habla del crecimiento, la piedra es Cristo Jesús. Cristo Jesús llega como piedra, pero luego millones y millones de piedras se suman a Él y ya se transforma de piedra a gran monte, lo que significa gran reino, o reino mundial de Cristo Jesús, teocracia cristiana. Reino de Cristo es teocracia cristiana, que vence el modelo humano, que sería la democracia, el sistema de los demonios. Entonces, aquí mismo, en Daniel capítulo 2, nos muestran un mundo en apostasía. El mundo bajo el modelo humano es un mundo en apostasía, un mundo gobernado por Satanás, por la bestia, por el poder de rebelión contra Dios. Y luego, posteriormente, vemos la victoria de la teocracia. Cuando el Señor Jesucristo llega a la tierra, se consigue con ese, porque Él es la piedra, Él llega durante el dominio romano, Él viene para desmenuzar todo ese poder humano. Él se consigue que la tierra toda está dominada por el dragón y la bestia, Satanás y el poder que sale del pueblo. La bestia es el poder que sale del pueblo, recuerden que lo vimos en el video pasado, en la parte 1. Entonces, pero la bestia que sale del pueblo, esa bestia, ese poder, recibe el trono y la autoridad de Satanás. Y todos los reinos de la tierra, de esta forma, por medio de este poder humano, quedan bajo el poder de Satanás. Al quedar bajo el sistema, quedan bajo el poder de Satanás. O sea, Cristo consigue todas las naciones, todos los reinos de la tierra los consigue bajo el poder de Satanás. Es lo que conseguimos nosotros en San Lucas, capítulo 4, versos 4, 5 y 6. Dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Fíjese que él a todos los reinos los llama potestad. Todos son suyos, es su potestad. Es la potestad de Satanás. El reino de Satanás, el reino mundial de Satanás. Estamos hablando del imperio del diablo, pero un imperio que lo ejerce a través de ¿quién? De la bestia. Y la bestia es el poder que sale del mar, que es el género humano. Entonces, él consigue gobernando al pueblo soberano, gobernando al pueblo soberano para Satanás. Satanás le ha dado trono, poder y autoridad. ¿A quién? Al poder soberano del pueblo. El mismo que está mandando en Venezuela, el que estaba mandando en el siglo I, en tiempo del Señor Jesús. Ahora, la primera víctima de la nueva era, de este poder del pueblo soberano,
va a ser Cristo mismo. Una decisión humana de quitarle la vida a aquel que Dios envió para libertar a la humanidad, al libertador, que es lo que significa la palabra Mashiach. Mashiach es libertador. La misión de Yeshua, Ben Yosef, es la de libertar a la humanidad de ese poder, de esas 4 bestias, todas unidas en una sola, llamada Roma, con pie de oso, boca de león y forma de leopardo, que simboliza los 3 imperios fundidos en un cuarto imperio, el imperio romano. Eso hay que analizarlo allá en Daniel. Entonces, el Señor Jesús encuentra el mundo bajo la potestad de Satanás. Pero Él, como piedra cortada, Él va a golpear ese poder humano, esa bestia, ese poder soberano del pueblo va a quedar golpeado por Cristo Jesús. ¿Pero de qué manera? Con la palabra de Cristo. Él trae un sistema contrario a la soberanía del pueblo. Él trae el sistema que él denomina teocratos, teocracia, que es reino de Dios. Entonces él comienza a dar buena noticia en un mundo lleno de malas noticias, de violencia, de enfermedad, de vicio, de corrupción y de muerte. Él trae buena noticia. ¿Qué es lo que significa evangelio? ¿Cuál es la buena noticia en concreto? La teocracia, el teocratos, el nuevo sistema, el poder divino, el poder de Dios. Dios va a gobernar a la humanidad con su soberanía, con la soberanía de Dios. Lo que quiere decir que el mundo va a ser cristianizado y va a ser desecularizado. Eso va a llevar al mundo a una paz social relativa, porque todavía el diablo no estaría totalmente vencido, pero sí, entonces una paz social, un poco de justicia, el mundo va a tener justicia, va a tener paz, va a tener prosperidad, sobre todo espiritual, en un nuevo modelo de hermandad. Y ese modelo es el que él va a fundar cuando funda la primera comuna, que es lo que hoy día se denomina iglesia, la comuna cristiana, donde el pueblo es hermano, donde son una sola familia unida en torno a un solo Padre. Esa es la figura para todas las naciones, para toda la humanidad, fundado por Jesús en un modelo diferente, que era un modelo de egoísmo, era un modelo de rivalidad, un modelo donde la gente eran vecinos pero no eran familia, donde la gente no estaba unida por un solo Padre Dios, sino por muchos padres contrarios, adversos. Entonces, este modelo, una vez muerto el Señor Jesús, los seguidores, los discípulos comienzan a enseñar este nuevo modelo que comienza a crecer, lo que significa que en la medida que iba creciendo el modelo cristiano, iba disminuyendo el modelo secular, el modelo pagano. En la medida en que iba creciendo el modelo de soberanía de Dios, que es la comunidad de los hermanos, el reino de Dios, el reino de Cristo, en la medida que ese iba creciendo, iba disminuyendo el modelo de la soberanía humana, o sea, el modelo de la bestia, el modelo del pueblo soberano. La cristianización comienza primeramente por familias, luego aldeas, pueblos, ciudades, naciones, hasta que llega un momento en que el modelo de Satanás y la bestia se ve amenazado por el crecimiento, por la cristianización del mundo, y decide entonces exterminar a los cristianos. Primero mató a Cristo el Señor. ¿Quién lo mata? La soberanía humana, la democracia. Lo asesina porque Roma era una república democrática. Que en su constitución tenía un artículo que decía que en caso de emergencia todo el poder lo podía ejercer el emperador.
Claro, hay lo que se llama dictadura constitucional en el marco de la democracia. Y luego de salida a la emergencia podía devolver los poderes al pueblo. Entonces, esta democracia, Roma, decide quitarle la vida a Cristo obedeciendo al diablo para impedir la victoria de Dios sobre la tierra de liberar al mundo. Y luego, como no bastó, no resolvió su problema, el cristianismo siguió creciendo en ausencia física de Cristo y se vio amenazado el poder humano, entonces decide quitarle la vida a todos los cristianos para impedir el crecimiento del nuevo modelo de la teocracia cristiana. Pero entre más mataba, entre más destruía, más surgían, hasta el 476, que se desploma aquel poder humano, la democracia romana. En el 313 logra el pueblo cristiano su primera victoria sobre la mujer, que es Roma, y sobre la bestia, cuando se decreta la pacificación y luego la legalización del cristianismo, y luego posteriormente el mismo poder pagano abandona ese modelo para asumir el modelo cristiano y para colaborar en la cristianización del mundo. Entonces Roma se coloca ahora al servicio de Dios, habiendo estado al servicio del maligno. La era se denomina entonces con el nombre de quien más influyó en esa era, que fue Cristo Jesús. La era pasa a llamarse era cristiana. ¿Cristiana por qué? Porque los principios cristianos influían en toda la vida social, en toda la vida cultural, en todo el sistema jurídico, en todo el sistema político, ejercía influencia Dios y el cristianismo. Pero, ¿qué pasó con la religión pagana, la religión de los dioses, demonios, con todo su conocimiento secular, con todo su modelo de sociedad secular? Ellos no quedaron derrotados totalmente. Es la cabeza herida de la que habla Apocalipsis 13, versículo 12. Solamente fue una herida nada más, una herida de espada. La espada es la palabra que salió de la boca de Cristo y hirió las naciones, hirió a la bestia, hirió a Roma en la cabeza, en una cabeza. Pero luego dice que esa herida fue sanada. ¿Qué quiere decir que fue sanada? Que Roma recuperó su poder. ¿Por qué? Porque los clérigos paganos se habían ido a la clandestinidad. O sea, los sacerdotes, el sumo pontífice pagano, con todo su cuerpo eclesiástico, con todo su clero, se había ido a la clandestinidad para conspirar desde allá contra el orden cristiano. Allá se corporizaron y entonces planearon introducirse dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, para pervertirlo. Y fue lo que hicieron. Comenzaron a debilitarle sus valores desde adentro. Y entonces el cristianismo fue perdiendo ya credibilidad. El pueblo ya no estaba viendo el cristianismo como en sus orígenes, sino como algo también opresivo, algo que se estaba corrompiendo también, algo corrompido. Entonces ese momento lo aprovecha el secularismo satánico para presentar ante las naciones el viejo sistema como una alternativa. ¿Cuál viejo sistema? La democracia grecorromana. Es presentada por los filósofos paganos Juan Jacobo Rousseau, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, José María Lauret, Voltaire, Montesquieu, Locke, todos los filósofos llamados iluministas, que quiere decir iluminados, también Illuminati, y vienen siendo iluminados porque los ilumina el portador de la luz, que sería
Lucifer. Eso es lo que significa la palabra Lucifer, portador de luz. O sea, Satanás es quien los ilumina, pero los ilumina con la mentira, con el engaño, para traer una nueva era y un nuevo orden pagano, grecorromano, otra vez un mundo democrático, un mundo donde vuelve nuevamente la licencia para lo malo, para la oposición a Dios. Entonces, estos filósofos y el clero pagano convencen a algunos reyes y a muchos príncipes, y se cumple la profecía de Salmos capítulo 2, donde dice: se rebelaron los reyes de la tierra y los príncipes consultaron juntos contra Jehová y contra su ungido, o sea, contra Cristo. Entonces ahí se presenta la rebelión de los reyes y de los príncipes de la tierra contra el modelo cristiano. Vuelve a surgir la bestia, vuelve a surgir el hombre de pecado, vuelve a surgir el anticristo, o sea, vuelve a surgir la soberanía del pueblo en contra de la soberanía de Dios. Entonces, cambiaron de nombre. Ya no es el paganismo, ya no es el culto pagano. Ahora se van a denominar la francmasonería, el Gran Oriente, la logia, y sus integrantes se llamarían masones. Y son los masones entonces los que van a conspirar ahora contra el orden cristiano para traer nuevamente la soberanía del pueblo en contra de la soberanía de Dios. Los filósofos habían traído un pensamiento filosófico basado en la razón en contraposición a la fe. Y se despertó un espíritu anticlerical, o sea, antisacerdocio, anticristiano, en pro de un modelo de sociedad secular, de un modelo civil de sociedad, donde cada quien fuera libre con mayúscula y actuara de acuerdo a su conciencia. Pero resulta ser que el ser humano bajo este modelo no tiene tampoco